Hola a todos y bienvenidos a esta décima y penúltima sesión del segundo ciclo de conferencias sobre incertidumbres y perspectivas de la educación en España y Latinoamérica tras la COVID-19. Mi nombre es Vicente Pérez y soy el director del centro de la UNED México. En la primera sesión de esta última jornada del ciclo, que sirve como clausura, contamos con la inestimable presencia del doctor don Alejandro Tiana Ferrer, secretario de Estado de Educación del Gobierno de España. El doctor Tiana es licenciado y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Ha desarrollado su docencia universitaria desde el año 1980 en las áreas de Historia de los sistemas educativos contemporáneos, Política y Legislación educativa, Educación comparada y Evaluación de la educación. Es autor o editor de 26 libros y más de 200 artículos o capítulos de libros sobre los diversos temas de sus especialidades. Además, ha sido rector de la UNED en el periodo entre el 2013 y el 2018, además de ocupar cargos en el Ministerio de Educación y Ciencia de España, como secretario general de Educación, director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación y director del Centro de Investigación y Documentación Educativa. Entre el 2008 y el 2012 fue director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el OEI. Ha trabajado con diversas organizaciones internacionales como la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, la OEI, Alexo, y ha sido miembro de comisiones nacionales de Francia, Portugal, Marruecos, Argentina y México. En la actualidad ocupa el cargo de secretario de Estado de Educación en el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España. Y la conferencia que impartirá a continuación lleva por título ¿Cómo puede impactar la pandemia en el cambio de la educación? Reflexiones desde España. Señor secretario, es un placer volver a verle y muchísimas gracias por buscar un hueco en su apretada agenda para participar en este ciclo de conferencias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias al centro de la UNED que me invita y me alegro mucho de poder estar compartiendo con ustedes este rato. Son días, sí, movidos en España en materia de educación, pero siempre se saca un rato para acompañar a los amigos iberoamericanos de donde quiera que estén. Bueno, cuando me escribió Vicente Pérez y me dijo de qué iba el ciclo y de qué podíamos hablar, fui yo el que le sugerí el título, con lo cual, si no les gusta lo que diga, échenme a mí la culpa, no a él. Dije, bueno, yo creo que se puede hacer una reflexión de cómo puede impactar la pandemia en el cambio en educación. No contar qué es lo que hemos hecho en pandemia, hay que contarlo para entender algunas de las reflexiones que vienen, pero no es por contar qué es lo que hemos hecho, sino reflexionar, como digo, reflexiones desde España, porque yo hablo de lo que me ha tocado, de lo que yo sé, de lo que he vivido, y a dónde nos ha llevado esta situación, a qué reflexiones nos ha conducido. Yo creo que eso tiene interés, así que eso es lo que quería hacer. Lo primero que debo decirles es que, bueno, al igual que sucedió en su país y en la mayoría de los países, la vida escolar se vio alterada de manera tan inesperada como abrupta allá en el mes de marzo. A comienzos de marzo empezamos a tener algunos síntomas de que aquello que se había oído que pasaba en China podía llegar y empezamos a tener algunas alteraciones y algunas de nuestras comunidades autónomas empezaron a tomar decisiones de cierre de las actividades escolares presenciales, ¿no? Para quienes no estén familiarizados con el caso español, no voy a gastar mucho tiempo, pero nuestras comunidades autónomas serían como sus estados. Nosotros no somos un estado federal, propiamente dicho. Como a mí me gusta decir, somos casi federal. A efectos de educación somos más descentralizados que algunos estados federales. En España nunca habría habido un libro único, un libro escolar, un libro de texto único como ha habido en México, por ejemplo, y sin embargo nosotros no nos llamamos federal como país, ¿no? Entonces, las comunidades autónomas tienen un alto grado de autonomía en cuanto a las decisiones acerca de la vida habitual, cotidiana de la educación. Pues bien, el 14 de marzo se declaró el estado de alarma en el país, que es el instrumento legal que tenemos para que el Estado central pudiera tomar una serie de decisiones
en relación con restricciones de la vida de las personas para poder conducir al confinamiento que comenzó. Y como consecuencia de eso, el lunes 16 ya no abrieron las escuelas, ni los colegios, ni los institutos, y cesó la actividad lectiva presencial de manera generalizada. Por tanto, la vida escolar se vio alterada de manera muy profunda y muy rápida. Es verdad que en esa semana anterior ya se veía venir que algo de esto podía pasar, pero el plazo fue cortísimo, ¿no? No se pudieron hacer previsiones con tiempo suficiente para planificar qué es lo que íbamos a hacer. Hubo algunos días, en algunos casos, para tomar alguna decisión muy rápida, pero no nada más que eso, ¿no? En consecuencia, la vida escolar habitual, las programaciones escolares habituales que habían hecho los centros educativos, los docentes, tuvieron que adaptarse de la mañana a la noche, como quien dice, para poner al día un sistema muy distinto, basado en la sustitución de las actividades presenciales por actividades a distancia o en línea. No sabíamos en un primer momento qué iba a pasar. Estábamos llegando al final del segundo trimestre del curso escolar en España, pero no sabíamos si el tercer trimestre iba a poder en algún momento recuperarse la actividad o no, o había que continuar así, ni si antes del curso siguiente podríamos tener una cierta normalización o no. Por tanto, digamos, el cambio fue muy rápido, como he dicho varias veces, pero es que hay que recordarlo los que lo vivimos aquí, la rapidez con que todo llegó. Y el modo en que hubo de adaptarse para un sistema que hasta entonces no se estaba desarrollando como tal. Es justo decir, lo contrario no sería cierto, que el sistema educativo español llevaba ya unos años adaptándose a este nuevo mundo digital y desarrollando acciones y actividades e iniciativas para adaptarse al mundo digital. Por ejemplo, en los años anteriores se había venido desarrollando un programa que llamamos de escuelas conectadas para dotar de equipamiento tecnológico y sobre todo conectividad de alta velocidad e inalámbrica en torno a los 30.000 centros escolares no universitarios que hay en España, en cifras redondas, mucho más reducidas las cifras que en México, obviamente, pero importantes para el tamaño de nuestra población, ¿no? Y al mismo tiempo se había puesto en marcha todo un conjunto de actividades para el desarrollo de la competencia digital docente, fundamentalmente a través de actividades de formación del profesorado. No solo eso, sino que España se había ido sumando a distintas acciones que se habían puesto en marcha en la Unión Europea. Por ejemplo, un programa, yo creo que bastante exitoso y desde luego muy interesante, que es el programa e-twinning, gemelaje electrónico, no sé cómo decir, creando comunidades de escuelas de distintos países europeos a través de medios digitales. Por tanto, es verdad que se habían dado pasos a algunas comunidades autónomas y algunos centros, algunos productores de medios didácticos para la enseñanza habían ido creando plataformas, portales web, programas educativos, o sea que existían las bases para el desarrollo de una digitalización aplicada a la educación, pero desde luego no en ningún modo para sustituir lo que venía haciéndose presencial y sustituirlo por otra cosa. Yo creo que es justo decir, como era justo reconocer los esfuerzos, es justo decir que en realidad la educación basada en la tecnología digital era un apoyo a las actividades básicamente presenciales, como yo creo que ha sido en la mayor parte del mundo. Quizás algún país como Lituania, otros que han ido, Letonia, que ha ido con bastante avance, pues hayan ido más allá, pero en realidad nosotros ahí no éramos muy diferentes a lo que estaba haciéndose en otros lugares. Hay que reconocer, yo como autoridad del Ministerio lo he hecho públicamente un montón de veces, hay que reconocer el enorme esfuerzo que se hizo por parte del mundo educativo. Cuando digo el mundo educativo son todos, porque los docentes, desde luego, los primeros que tuvieron que hacerlo, pero los directores de los centros educativos, los directores escolares, tuvieron que hacer un esfuerzo enorme para cambiar la organización a pautas que no eran las habituales, ¿no?
Las familias tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande porque tuvieron que atender a sus hijos en casa mientras los hijos atendían sus actividades lectivas de una manera que a veces generó pues ciertas dificultades, tensiones y desde luego exigencia para las familias para hacerlo. Yo personalmente lo pude ver a través de mis nietas y del trabajo que tenían que hacer y cómo andaban de locos mis hijos con esa combinación de teletrabajo, vida enclaustrada y actividad educativa, ¿no? Pero hay que reconocer que la reacción fue inmediata, ¿no? Y que de distintas maneras los distintos centros educativos empezaron a desarrollar las actividades lectivas por distintos medios, combinando lo que tenían a su alcance. Desde las administraciones educativas, tanto el Ministerio de Educación como lo que nosotros llamamos las consejerías de educación, que serían como los ministerios regionales o provinciales o estatales, o como quieran llamarlo en cada país, nos pusimos todos manos a la obra y desarrollamos un conjunto de iniciativas, ¿no? No quiero hacer una relación muy extensa, pero sí contar para que veáis un poco qué tipo de cosas pusimos en marcha, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio tenía un desarrollo de materiales didácticos para la formación profesional, para los títulos profesionales, que venía desarrollando desde hacía más de un año y que en este momento había materiales para 1.162 módulos profesionales de unos 104 títulos. Y se ofrecieron a las comunidades autónomas y a los centros educativos de formación profesional, en este caso, para que pudieran aplicarlas. También el Ministerio cuenta con un centro de innovación y desarrollo de la educación a distancia que ofrece enseñanzas en educación primaria, secundaria, bachillerato, y también tiene materiales que también se pusieron a disposición de las comunidades autónomas del profesorado. Además, en colaboración con las comunidades autónomas, se creó un portal web llamado Aprendo en Casa, a través del cual se canalizaron muchos de estos recursos, herramientas, aplicaciones para docentes, pero también para familias, para alumnado, etcétera, de tal manera que todos los recursos que pudimos movilizar, muchos de ellos procedentes de comunidades autónomas, del propio Ministerio, se pusieron ahí en común para todos. Para que ustedes hagan una idea, en muy poco tiempo tuvo más de 350.000 visitas, generó un tráfico de más de 15 millones de páginas vistas al día, con un pico de 23 millones de páginas vistas el 23 de abril, por ejemplo. Al mismo tiempo, creamos un portal web de recursos educativos para el aprendizaje en línea, basado en repositorios que había con anterioridad, en que profesores habían ido poniendo materiales, etcétera, y los compartieron para poder ya se venía trabajando, obviamente, no se creó de la nada. Y además ahí se pusieron en marcha una serie de cursos en red para los docentes, unos abiertos, más tipo MOOC, más breves, más de autoaprendizaje casi, por así decir, y otros tutorizados. Y entre marzo y julio solamente, pues participaron en los cursos más de 22.000 docentes. Es un número enorme para los que hay en España, pero para el cortísimo tiempo en que se organizó, desde luego, es llamativo, ¿no? Y luego pusimos en marcha una programación abierta en televisión, un programa que se llamaba Aprendemos en Casa, hecho con la Radio Televisión Pública Española, Radio Televisión Española, que tenía 5 horas de programación diarias, 5 días a la semana, en 2 cadenas, en Televisión Española y en Clan, que es una para niños de Televisión Española también. Una dirigido a los niños de 6 a 12 años y otro de 12 a 16, de tal manera que tuvieron 60 días de emisión, colaborando con muchos editores, productores de materiales, youtubers, en fin, mucha gente que participó ahí, ¿no? Y luego, para romper la brecha digital que habíamos estado estimando que podía afectar a un número importante de jóvenes que estaban en edad escolar y que no contaban o con recursos digitales o con conectividad, pues en muy poco tiempo conseguimos movilizar la entrega de 23.000 tarjetas de acceso a Internet de alta capacidad, 1.000 smartphones, 2.400 tablets, 1.500 calculadoras científicas. O sea, se movilizó
en muy poco tiempo y con los recursos escasos que en ese momento había, la dotación de equipamiento para que los jóvenes que tenían más dificultades pudieran al menos tener. O sea que no cabe duda que las circunstancias tan excepcionales actuaron como aliciente para actuar con rapidez y para dar una respuesta enseguida, ¿no? Pero al mismo tiempo que esto fue realmente digno de alabanza, el cómo las comunidades educativas se pusieron en marcha, nos surgieron una serie de problemas y una serie de desafíos. Y lo llamo desafíos porque no son problemas puntuales, sino cuestiones que te hacen reflexionar hacia dónde vamos con la educación, que es en lo que me quiero centrar en el resto de mi ponencia, que vienen derivadas de esa situación y que no son tan simples de corregir, sino que nos deben obligar a pensar sobre qué es lo que queremos hacer. Y a esos desafíos es a los que me voy a referir de manera breve para no cansarles mucho, pero presentando al menos un poco de cada uno de ellos. El primero es que nos obligó a arrojar una nueva mirada sobre la digitalización. Como decía, hasta el momento habíamos ido incorporando la conectividad, el equipamiento, el desarrollo de la competencia digital docente, etcétera, pero visto con cierta distancia y de acuerdo con la experiencia que vivimos, yo creo que se puede decir que el sistema educativo español tenía un insuficiente grado de transformación digital. Habíamos dado pasos en la transformación digital, pero todavía quedaban muchas cosas por hacer, ¿no? Y generalmente habíamos desarrollado prácticas de uso parcial, complementario y limitado de los recursos digitales. Y desde luego, lo que ahora se nos presentaba, que era la sustitución de las actividades lectivas presenciales por otras a distancia o en línea, ni lo habíamos imaginado, ni lo habíamos pensado, ni lo teníamos previsto. La verdad, debo decirlo así. No creo que casi ningún país lo tuviera previsto, ¿no? Entonces, claro, hubo que empezar a utilizar de manera intensiva los recursos disponibles, a dotar de aquellos que faltaban a los centros y a los alumnos, sobre todo más vulnerables, pero además, y lo que es más importante, a utilizarlos de manera diferente. O sea, ya no podía ser un material complementario de lo que uno hacía en el aula, sino que tenía que ser algo diferente y concebido de otra manera. Y no teníamos muchas veces los recursos, ni el conocimiento, ni le habíamos dado suficientes vueltas a cómo debíamos hacerlo. Y desde ese punto de vista, la pandemia pues, nos ayudó a reflexionar sobre este fenómeno, ¿no? Y nos puso de manifiesto la necesidad de incentivar, de intensificar y de acelerar el proceso de digitalización de la enseñanza, ¿no? Para poder desarrollar la actividad lectiva de otra manera. Aprendimos una cosa que puede parecer en contradicción con lo que estaba diciendo ahora mismo, y es el valor insustituible de la presencialidad en educación. Realmente la actividad educativa tiene un componente de interacción humana que se puede paliar a distancia o en línea, pero que no es tan fácil de sustituir tal cual, ¿no? Y por tanto esto nos obligó a reflexionar sobre, primero, cómo podíamos hacer para que al retomar las actividades lectivas pudiéramos incrementar la presencialidad, sobre todo con los niños y niñas más pequeños, el alumnado más vulnerable, pero al mismo tiempo para ver, y entonces, esa digitalización a la que debíamos tender, cómo debía ser, puesto que creíamos que no había que hacer una sustitución de la presencialidad, ¿no? Entonces, digamos que lo que se nos ha planteado es un desafío de qué nuevos modelos, instrumentos, recursos nos pueden permitir optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Y cuál es el lugar de la tecnología, de los recursos digitales, del acceso telemático al conocimiento y la formación, ¿no? Y por eso digo que es un desafío, porque no tenemos todas las respuestas ahora mismo. Hay algunas que sí hemos visto ya, y es, por ejemplo, la necesidad de desarrollar la competencia digital. Es muy importante que la población desarrolle la competencia digital. Es muy importante que lo haga en el ámbito educativo, pero es muy importante que lo haga también fuera del ámbito educativo. Por eso, dentro de los programas del plan de recuperación que ahora está España desarrollando con la Unión Europea,
como los países europeos, uno de los elementos a los que se presta más atención es a este, que supone desarrollar la competencia digital de los docentes, del alumnado, pero también de las pymes, de los pequeños empresarios, de los trabajadores. O sea, si queremos que la digitalización sea una realidad y además pilotada por nosotros y no impuesta, necesitamos que las personas desarrollen esa capacidad digital. Y eso lo tenemos claro. Un segundo desafío, conectado con el anterior, lo que va específicamente a otras cosas, es la reducción de la denominada brecha digital, ¿no? El término brecha digital se ha utilizado generalmente de una manera reductiva, ciñéndolo a lo que sería tener o no acceso a conexión y a dispositivos, básicamente, ¿no? Y bien, eso es verdad, es así, ¿no? Nosotros tenemos datos, aquí tengo, no les voy a aburrir, pero según la encuesta de equipamiento y usos de tecnología de información y comunicación en los hogares españoles del Instituto Nacional de Estadística, hay 284.000 hogares con hijos que no disponen de conexión a Internet y 792.000 hogares con hijos que no poseen dispositivos electrónicos. Estamos hablando de unas cifras grandes, ¿no? Y según datos de PISA 2018, un 9% del alumnado de 15 años de edad no tiene dispositivo en el hogar y un 2% no tiene acceso a Internet. Es decir, estamos hablando, no son cifras gigantescas, pero son cifras importantes cuando hablamos de que en España hay 8.200.000 estudiantes aproximadamente. Pues claro, significa que algunas de estas equivalen a 500, 600, 700.000, hasta cerca de 1 millón, dependiendo de cómo los miramos, ¿no? Pero claro, esa brecha digital, así entendida, lo podríamos denominar brecha de acceso. Pero es que no solo eso es la brecha digital también es una brecha de uso, que es el tiempo y la calidad del uso que se hace de ello. Uno puede tener muchas cosas, pero si no las utiliza y no las utiliza bien, pues ahí surge otra brecha. Y también una brecha que podríamos llamar escolar, que es la que se refiere a las habilidades del profesorado y a la disponibilidad de recursos, plataformas, etcétera, para poder usarla en el mundo educativo, ¿no? Por tanto, la brecha digital es una brecha multidimensional y la tenemos que concebir así. No podemos pensar solo en función de dotación de equipamiento, siendo muy importante. No podemos pensarlo solo así, sino que hay que pensarlo desde otro punto de vista. Y eso nos lleva a esto que decía antes, de hacer un énfasis mayor, por ejemplo, en la competencia digital, ¿no? Y es que yo creo que no es una afirmación original mía, pero la brecha digital es también y sobre todo una brecha social, porque no todos los grupos de distinto nivel de renta tienen los mismos recursos, pero tampoco los utilizan en la misma medida o del mismo modo. Por tanto, digamos, hay un componente de equidad en esta concepción de la brecha digital que no podemos evitar. Y por eso este es un segundo desafío que para nosotros es muy importante y al que tendremos que dar respuesta, ¿no? Hemos puesto en marcha algún programa, lo que nosotros llamamos programas de cooperación territorial, es lo que en algunos países llaman programas federales, que son programas que aunque sean países federales se hacen entre todos y se cofinancian con el ánimo de encontrar pistas comunes de trabajo. Pero siendo importante todo este tema tecnológico, digital al que me he referido, no es el único que ha surgido en este tiempo. Nos han surgido otra serie de problemas y uno de ellos, que para nosotros ha sido de los que más preocupación nos ha generado, es la desconexión de un determinado número de estudiantes de la actividad lectiva. Por distintas razones. Algunos por lo que hemos mencionado, porque no tenían equipamiento, etcétera. Pero otros porque han perdido los apoyos que necesitaban o porque han perdido el aliciente que tenían, el seguimiento que tenían por parte de su profesorado, la orientación de equipos de orientación, etcétera, que les daba. Y esto normalmente tampoco tiene un reparto igualitario en términos sociales. La desigualdad social también se manifiesta en esto. Y el alumnado más vulnerable es quien en mayor medida lo tiene. Y esto es un problema serio porque a la vuelta al trabajo escolar que en España se hizo en septiembre, nuestra preocupación es que podía haber un grupo de alumnos que no volvieran, por así decir.
Que esto fuera una ocasión para desengancharse del sistema educativo. Alumnos en el límite de la edad, etcétera, muy desmotivados, etcétera. Y nos ha pasado con algunas poblaciones específicas. Por ejemplo, hace 3 semanas yo estaba reunido en esta misma sala con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, porque entre la población gitana es un fenómeno que se ha producido de temor a la vuelta a la escuela y, por tanto, han sido más los niños y las niñas de etnia gitana que no han regresado en las mismas condiciones a la escuela, agudizando un problema que ya había con anterioridad, ¿no? Entonces, a nosotros esto nos ha preocupado mucho y es, bueno, ¿cómo podemos hacer este seguimiento? ¿Cómo podemos prestar atención a la acción tutorial y al diagnóstico temprano? ¿Cómo podemos ayudar a hacer una gestión emocional del alumnado que permita que se sientan con la seguridad y con la capacidad de volver a engancharse en el sistema educativo? Eso, en última instancia, nos lleva a plantear un desafío importante, que es este tercero. Yo lo resumiría más bien en esto, y es cómo atender al cuidado y al bienestar de los estudiantes. La función de cuidado en el sistema educativo siempre ha existido. Es verdad que con tensiones, ¿no? En qué medida lo que estamos aquí es para enseñar, a veces desde el mundo educativo, lo de cuidar nos suena como esto es otra cosa que no es lo nuestro y tal. Pero yo creo que se ha ido aceptando que, sobre todo en las edades de escolarización obligatoria, otra cosa es la postobligatoria, hay un elemento de cuidado de los niños, de los adolescentes, de prestarles atención especial para que puedan construir su personalidad completa, ¿no? Pero esto ha ido dejando paso a un concepto un poco más amplio que está muy en boga en muchos lugares, que es el cuidado del bienestar de los participantes. Y ahí me refiero al alumnado, por supuesto, pero también al profesorado y también a las familias. Y yo creo que este es un desafío realmente muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos construir sistemas que cuiden el bienestar de las personas, ¿no? De las personas que participan en ello? Y eso nos ha llevado a poner en marcha, por ejemplo, algunos mecanismos con unidades de seguimiento del alumnado más vulnerable, precisamente para ver cómo hacemos para seguirles, engancharles, que no se nos vayan, que se puedan sentir bien y cómodamente en la escuela, etcétera, ¿no? Un cuarto desafío que quiero hacer mención, son solo 6, y algunos se ve rápido, es el de los aprendizajes esenciales y el desarrollo de competencias clave. Pero uno de los problemas que hemos tenido es que cuando se ha empezado a trabajar, pues ha resultado que los programas escolares que habían preparado los profesores saltaron por los aires. Era imposible hacer una vida normal, tratar los mismos temas como si no hubiera pasado nada, seguir adelante. Y entonces esto nos ha obligado a una reflexión sobre el currículo de nuestras escuelas. ¿Qué es lo importante? En estas circunstancias es cuando se te pone en manifiesto decir, oye, ¿todo vale lo mismo? ¿O hay unos saberes esenciales que en cualquier caso deberían estar asegurados? Y luego con la posibilidad de que cada uno se desarrolle hasta el máximo posible, pero algo que todos los alumnos que les obligamos a estar en la escuela entre 6 y 16 años, cuando se vayan de la escuela hayan asegurado, porque es que si no, si les tenemos 10 años, les obligamos y al final les decimos, miren, mala suerte, pero usted lo que ha conseguido, ¿verdad?, no vale nada, ¿no? Pues yo creo que eso, en fin, democráticamente no es tolerable, ¿no? Algunos han llamado a estos saberes esenciales o aprendizajes esenciales una especie de renta cultural básica, ¿no? Aquello que todos debieran tener como renta cultural mínima para todos. Y eso lleva a la conexión con la identificación de las competencias clave, en términos más pedagógicos que hoy en día están muy en boga. Esto nos ha llevado, por ejemplo, ahora mismo a reflexionar sobre la reforma del currículo en España, ¿no? Ya hemos emprendido ese camino con la ley que acaba de aprobarse. Ayer mismo estábamos reunidos con muchas personas a través de videoconferencia, desarrollando un foro del currículo que seguiremos mañana y la semana que viene 2 días más, precisamente para reflexionar sobre hacia dónde debemos llevar el currículo. ¿Existen esos aprendizajes esenciales? ¿Cuáles son? ¿Qué competencias? ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo central del currículo para todos los ciudadanos? Y qué es lo que está muy bien que desarrollemos, pero sin buscar este currículo mastodóntico, ¿no?, sobrecargado que muchas veces tenemos. El penúltimo desafío al que quiero hacer mención, y es muy importante, es la renovación de la profesión docente. O sea, esto ya es un tema que llevamos hablando mucho tiempo, pero no cabe duda de que en estas circunstancias se pone más de manifiesto si cabe, ¿no? Porque realmente
se nos ha puesto en evidencia la necesidad de que el profesorado trabaje de una manera más coordinada, más cooperativa, cosa que en España está menos desarrollada de lo que debiéramos. Los informes, por ejemplo, TALIS de la OCDE nos dicen que nuestro profesorado todavía tiene una dosis de individualismo superior a la que tienen en algunos otros países. No somos los únicos, pero la tenemos, ¿no? Y este tiempo ha puesto de manifiesto que si no hay un trabajo coordinado de los docentes, los aprendizajes son más complicados, porque los estudiantes reciben mensajes contradictorios. Siempre lo ha pasado en la escuela, pero aquí cuando están en casa y la familia y ven que tiene una tarea de aquí, otra de allí, otra de allí, otra de allí, sin saber muy bien si tienen un orden de prelación o de prioridad, etcétera, pues eso es un problema serio, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de la codocencia, que es una tendencia que yo creo que cada vez hay que estimular más, ¿no? En España es verdad que llevamos unos años con bastantes iniciativas de innovación pedagógica y entonces para nosotros también es todo un desafío cómo articulamos esa innovación pedagógica para darle un sustento mayor, un basamento más fuerte y que pueda seguirse desarrollando. Y en última instancia, todo esto nos obliga a pensar algo que ya pensábamos, y es que es necesario revisar y fortalecer la profesión docente, pero esto no ha hecho sino agudizar más esa necesidad, ¿no? Y ya termino con un último desafío que es más concreto español, pero que no quiero dejar de mencionar, aunque sea brevemente, que es lo que esto nos implica en términos de una nueva gobernanza del sistema educativo. España es un país muy descentralizado en materia de educación, no federal, pero muy descentralizado, que tiene una serie de mecanismos de gobernanza, la Conferencia Sectorial de Educación, que reúne a la ministra de Educación con los ministros regionales de Educación, los programas o planes de cooperación territorial para desarrollar actividades en la misma línea, etcétera. Pero en estas circunstancias todo esto se ha puesto muy en tensión, porque ha habido que tomar decisiones rápido, nos hemos tenido que reunir continuamente con las comunidades autónomas, la conferencia sectorial no se reunía tan frecuentemente nunca, y entonces esto ha obligado a reflexionar un poco sobre hacia dónde vamos. Es un tema muy español, como les pasa a otros países descentralizados. Se planteó en el ámbito sanitario, no cabe ninguna duda, claro. Si hay que dar una respuesta sanitaria, porque tiene que ser diferente, no puede estar coordinada, aunque cada uno tenga su responsabilidad. Y eso en España nos ha llevado a reflexionar sobre hacia dónde podríamos ir. De esto no me voy a extender mucho más, pero para nosotros es un tema muy interesante sobre el que se está reflexionando. Es decir, han surgido tendencias recentralizadoras. Vamos a volver a que sea el Estado quien gestione todo, yo no las comparto, pero hay que definir esa descentralización, qué régimen de gobernanza necesita para hacer frente a este tipo de situaciones. Entonces, ya para terminar diría, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Bueno, pues yo creo que la pandemia ha obligado ha tensionado el sistema educativo, nos ha puesto ante el espejo de lo que éramos, para bien y para mal, porque en algunas cosas nos hemos dado cuenta que no estábamos tan avanzados como queríamos o querríamos, pero en otras nos hemos dado cuenta que tenemos una comunidad educativa con capacidad de reacción, la apertura de las escuelas en septiembre, adaptando planes de contingencia, muchas veces en un momento que pensábamos que iba a ser de más tranquilidad y ha ido llegando la segunda ola anticipada, y las escuelas han tenido que responder y los equipos directivos han tenido que dar directrices y las consejerías de educación han tenido que actuar. Hemos visto que teníamos cosas en que no estábamos tan bien como nos gustaría, pero hay cosas en que estamos bien y en que tenemos una capacidad de reacción, ¿no? Entonces yo creo que ahora es el momento de revisar un poco a fondo estos desafíos, reflexionar sobre ellos y darles respuesta, ¿no? Nos hemos empezado a dar respuesta a algunos de ellos, a plantear algunas de las cuestiones que tenemos por delante y, bueno, creo que eso es lo que nos va a tocar en este tiempo que viene. Debemos empezar a tomar decisiones para ir modernizando y mejorando nuestro sistema educativo y, bueno, pues esa es una tarea compleja, pero apasionante, desde luego. Y además, me atrevo a decir ya para terminar, irrenunciable. Si no lo hacemos, yo creo que no podremos dar los pasos adelante que nuestro sistema educativo y, en última instancia, nuestra sociedad necesita. Bueno,
Yo creo que con esto he planteado las cuestiones centrales, creo que me ha tenido más o menos al tiempo que me habéis dicho, y esto nos deja un poquito de tiempo para poder interactuar, que yo creo que es una parte muy importante de un acto como este. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y muchísimas gracias a todos los que nos estén escuchando o lo vean en algún momento posterior o algo, porque a fin de cuentas en ellos pensábamos cuando estábamos organizando esto. Muchísimas gracias, señor secretario de Estado. A continuación intervendrá el doctor Sigifredo Burneo Sánchez, director de la Escuela de Posgrado, docente y exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura. Muchas gracias, doctor Burneo, por aceptar la invitación. Tiene usted la palabra. Muy buenos días. En primer lugar, gracias por la oportunidad de poder compartir este momento. Mi agradecimiento especial al doctor Tiana por la manera tan sintética y tan importante como ha podido plantear un tema que es realmente de interés mundial en este momento. He escuchado atentamente la exposición y bueno, los retos que se nos plantea creo que tienen en gran medida una similitud que nos hace tener que pensar de una vez que la gran solución a este problema educativo que plantea la pandemia no va a poder ser individualizado por nacionalismos, por nacionalidades, sino que va a tener que ser una vista de un programa conjunto de muchos países y de muchas convicciones para poder salir adelante. Yo, perdón, me ha parecido muy importante el enfoque que se ha hecho de la brecha en términos socioeconómicos. Es cierto que hay una brecha digital enorme, en unos países más que en otros, ¿no? En el caso de mi país, en el Perú, la brecha digital es inmensa, porque no es un solo bloque y otro bloque, sino que nos abrimos en una multiplicidad de bloques debido a las diferencias de carácter regional, de inversión presupuestaria, de atención educativa y mil cosas más, ¿no? Pero yo creo que sobre esto habría que plantear en primer lugar quizá lo que podría ser un punto de agenda común, un gran compromiso de los estados para ir de una manera eficaz, real, haciendo más corta esta brecha, porque no es justo que tratemos de solucionar los problemas solo en las grandes ciudades, solo en aquellos lugares donde hay una mayor productividad económica, sino que tenemos que atender a todos y cada uno de los seres humanos con los que nacionalmente se tiene compromiso para poder lograr una educación de calidad, ¿no? Yo creo que este es un puntito sobre el cual tendría quizá que abrirse foros de carácter internacional para las diferentes agencias y los intereses de los estados realmente apuntan en esta línea muy democrática, ¿no? Otro puntito que también me parece muy importante es este que está relacionado con la formación de los nuevos grupos profesionales de docentes. Hemos tenido una visión educativa eminentemente presencial, ¿no? Cierto que en algunos países ya se ha venido avanzando para ir compartiendo la experiencia, como ha explicado el doctor Tiana, pero en países latinoamericanos generalmente la postura ha sido siempre la formación presencial. Y esto ha hecho que los planes curriculares en la formación docente estén orientados en esa dirección. En cada facultad de educación de las diversas universidades suelen darse estos cursos que están relacionados con la dirección de la ejecución educativa, pero en forma presencial. Y definitivamente, pues, la circunstancia histórica que estamos atravesando hace ver que ya no va a ser posible continuar dándole el mismo peso que se le daba a este tipo de mecanismo didáctico para poder hacer siempre el docente en presencia del alumno, sino que ahora tendremos que dividir. Yo soy partícipe, he creído intuir en lo que dice el doctor Tiena, muy claro en el sentido de que no es que debemos renunciar para siempre a la formación presencial, sino que tenemos que encontrar los mecanismos que nos permitan unir una con la otra, ¿no? Porque hay cosas elementales. Una de ellas es la que está relacionada con la formación del alumno. Todos sabemos
no es lo mismo un discurso que grabó el docente y lo puso para su clase ahí en el sistema digital, y otra cosa es el ambiente de calor humano que se genera dentro del aula, donde se puede discutir hasta apasionadamente los temas. Esta posibilidad de la interactuación permanente nos enseña a desarrollar un tipo de actitud que nos va a dar posibilidades de éxito dentro de la discusión en grupos. Los grupos humanos que se pueden ver, que se pueden escuchar de manera directa, donde se pueden apreciar actitudes que no siempre se aprecian a través de las pantallas, es algo que tiene que ver con el carácter formativo permanente de esto que muchos llaman la comunicación no verbal. O sea, es la actitud del ser humano, el movimiento del cuerpo, de la mirada, las posibilidades de interactuación de manera directa, las que contribuyen también de alguna manera a que eso que se ha llamado tradicionalmente el ejemplo docente pueda surtir efecto en algunos de los alumnos que están trabajando con ellos. Yo creo que esto también tendría que tratarse de una manera muy especial de aquí en adelante, porque ¿cuáles van a ser ahora los rasgos fundamentales del perfil del nuevo docente? Y sobre esa base se tendrá pues que reprogramar los planes de estudio para poder avisorar un futuro donde la calidad educativa que se había venido logrando en el desarrollo de la civilización postmoderna no decaiga, sino que continúe adelante. Yo creo que hay que tener también muy en consideración que algún tipo de asignaturas se están sintiendo resentidas. Yo he sentido en mi realidad universitaria que los temas relacionados con filosofía, con literatura, como que se han resentido más que otro tipo de cursos en los cuales estos mecanismos no han tenido, estos mecanismos digitales no han tenido en realidad merma. En el caso de la filosofía, fundamentalmente, una discusión sobre un tema de esa naturaleza es mucho mejor en una realidad presencial que en una realidad virtual, ¿no? O sea, ahora tenemos que aprender. Bueno, pues no podemos renunciar al pensamiento filosófico, no podemos fácilmente renunciar a no formar una ciudadanía con pensamiento crítico. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo a través de esta nueva modalidad vamos a poder llegar a esa misma situación que veníamos formando ya antes de la pandemia? El interés mundial que tenemos en la resolución de este tipo de problema, y por eso los retos están muy bien planteados, no es de corto sino de largo plazo. Escuchaba hoy temprano en una emisora radial peruana, que es de nivel nacional, un director de investigación de una empresa farmacéutica muy afamada internacionalmente, nos hacía notar, esta es la primera vez, dice, que estamos buscando una vacuna en un año y medio, y en su concepción eso es irreal. Pasarán todavía muchísimos años para que podamos tener realmente una vacuna que responda al control de la pandemia que estamos viviendo ahora. Y esto tiene que hacernos pensar que no hay que buscar soluciones de inmediato, sino buscar soluciones para el largo plazo. Yo creo que el foro que se está sosteniendo en estos momentos y con el planteamiento de retos específicos como los que se han planteado acá, es realmente una dirección muy valiosa para que en términos de humanidad en general vayamos previendo la solución de los síntomas que apreciamos para un futuro mejor. Quiero terminar planteándole al doctor Diana una cuestión que a mí me parece también importante. El comentario generalizado que tenemos es que la digitalización del sistema está creando una especie de nuevo imperio. Este es el imperio digital. Ahora todos pasamos a pertenecer o a depender, mejor dicho, de un sistema sin el cual no vamos a poder funcionar. Y la gran pregunta es, ¿hasta dónde llega el interés de los propietarios o conductores de estos grandes medios digitales de carácter mundial para poder empeñarse en una tarea de democratización de la educación, pero real? No solo en términos de los intereses macroeconómicos, sino fundamentalmente también en función de los intereses de lo que son las ansias intelectuales de crecimiento de una ciudadanía
que quiere ser muy crítica, que quiere ser muy creativa. No sé si sobre este punto el doctor Tiana tendría la gentileza de decir algo. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, no, yo le agradezco los comentarios y estoy de acuerdo además con muchas, vamos, con todo lo que ha dicho. Antes de responderle, sí le diría dos o tres cosas en relación con algunas que ha dicho. No es respuesta, ¿no? Es en relación con algunas que ha dicho, ¿no? La primera es que aquí estamos afrontando desafíos compartidos, y yo estoy de acuerdo con usted, y que debemos tener una mirada no solo cercana y ceñida a cada uno de nosotros, incluso de nuestros países, sino más amplia. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay muchos desafíos que enlaza además con su pregunta final, que luego volveré a ella, que dicen que es así. Y entonces mi opinión es la misma, ¿no? Hay que hacer un trabajo también internacional, compartido, no solo cada uno por nuestro lado, ¿no? Y no puedo sino estar de acuerdo con lo que decías sobre el carácter social de la brecha digital o la brecha digital, brecha social que yo mencionaba, porque me parece que si no lo vemos así nos vamos a equivocar. Y tenemos que ver también, no simplemente por reducir el tema tecnológico a un asunto social, y parece que con eso ya lo hemos dejado de lado, ¿no? Sino precisamente porque ese es el fondo de muchas de las diferencias que tenemos y de las brechas que tenemos, ¿no? Y las brechas que se manifiestan muchas veces no son sino, digamos, reflejo de esas brechas sociales que existen, ¿no? Y estoy de acuerdo con usted en lo que decía sobre, yo he anotado aquí, no era su palabra, pero la imbricación de la presencialidad y de la digitalización. Y esto me lleva a su pregunta, ¿no? Esta del imperio digital y el efecto que tiene, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente vivimos en un mundo en el que la digitalización se ha extendido y se va a seguir extendiendo. O sea, eso no nos quepa la menor duda, ¿no? Donde se ha producido una transformación digital de nuestras sociedades, no de nuestro sistema educativo, de nuestras sociedades, ¿no? Y eso tiene elementos de naturaleza muy diferente y que podemos valorar de manera distinta, ¿no? Por un lado, la digitalización nos permite hacer cosas, cuando digo hacer no solo es hacer físicamente, ¿no? O manualmente, que de otra manera sería muy difícil para nosotros hacer, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ha podido desarrollarse la ciencia en el momento en que los cálculos masivos se han podido llevar a unas coordenadas temporales asequibles para un investigador. Cuando los cálculos llevaban años, pues era imposible que eso fuese un elemento central en la construcción de la ciencia. En el momento que eso ha sido factible, pues evidentemente hemos cambiado el modo en que lo enfocamos, ¿no? Recuerdo una visita que a mí me impactó mucho al Gran Tecán, el gran telescopio de Canarias, allí en la isla de La Palma, arriba en el Roque de los Muchachos, y visitamos varios observatorios, y cuando ves lo que son hoy en día los telescopios, pues te quedas más que asombrado, ¿no? Porque claro, aquella vieja imagen de alguien que mira por un tubo largo, y no, eso, son todo bits, ceros y unos en ordenadores y demás, que son los que nos permiten conocer el mundo. Evidentemente, si no se hubiera desarrollado esa digitalización, pues tendríamos una capacidad muchísimo menor, no solo de actuar sobre lo que nos rodea, sino de conocer, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que eso tiene también unos riesgos muy importantes, y no solo riesgos genéricos, sino en la realidad, ¿no? De tal manera que lo hemos visto en campañas cercanas. Yo hace muy poquito vi una película que no había visto que se llama Brexit, que habla sobre precisamente cómo se gestó el Brexit y todo el trabajo que este Cunningham, que si sale o no sale ahora del gabinete de Boris Johnson, etcétera, hizo, y lo que es el manejo de los datos, me atrevo a decir, la manipulación de los datos para llegar a cada persona de una manera diferenciada, etcétera, o bien los algoritmos que utiliza Google u otros, que cuando tú entras a buscar, te busca y te da respuesta no genérica, sino en función de una serie de parámetros tuyos que están almacenados ahí, o cuando uno entra en una aplicación gratuita,
y debe saber que si no le cobran es porque se lo cobran en datos, ¿no? Y entonces, pues claro, quiere decir que es verdad que la digitalización ha venido para quedarse y tenemos que contar con ella, pero es verdad que tiene aspectos que requieren, me atrevería a decir, hasta una defensa de los humanos frente a toda esa realidad, ¿no? Entonces, yo creo, como miembro de un gobierno, yo creo que tenemos que actuar también desde ese punto de vista para frenar determinadas tendencias que se producen en ese sentido, pero ahora no me voy a centrar en eso, diciendo que sí, que debemos hacerlo, pero que no es fácil, pero me quiero centrar también en el mundo educativo, porque claro, es que parte de lo que nos encontramos ahora y de los problemas que tenemos es precisamente el de enseñar a los niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes, etcétera, a manejarse en ese mundo, a desarrollar un sentido crítico ante aquello que tienen, a saber discernir la información que reciben a través de esos medios tan potentes para poder integrarla en formación de verdad y no en simple información. Y, por tanto, yo creo que eso obliga al mundo educativo a adoptar una mirada diferente. No solo cómo utilizamos estos recursos para mejorar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, que debemos hacerlo, sino también cómo formamos a estas personas que se están formando, cómo les ayudamos para moverse en este mundo sin vender su alma al diablo, como quien dice, ¿no? Sin entregarse a lo que se quiere hacer con ellos, etcétera, ¿no? Y entonces eso a mí me parece que plantea un desafío muy importante a los sistemas educativos, que no sé si estamos en este momento dando la talla para poder dar la respuesta, pero eso es un desafío que a mí me preocupa mucho como sociedad y como personas que convivimos, que vivimos en una sociedad, ¿no? Porque la capacidad de manipulación, por ejemplo, de las conciencias es mucho más fácil de lo que a veces nos esforzamos en decir, ¿no? Porque la realidad la estamos viendo, lo del Brexit no es más que un ejemplo. O algunas de las estrategias que Trump ha estado utilizando, Bolsonaro u otros, son los casos más llamativos, pero no son los únicos ni mucho menos, ¿no? Entonces, esta cuestión que plantea el doctor Burneo a mí me parece que es de gran relevancia, de gran importancia y que exige una respuesta por parte del mundo educativo, de los investigadores, de los educadores, etcétera. Por supuesto que sí. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, como decía, desafortunadamente se nos acabó el tiempo y estamos obligados a finalizar esta interesantísima sesión. No sin antes, por supuesto, agradecer de nuevo tanto al doctor Burneo como al señor secretario de Estado por su participación en este ciclo de conferencias. Y a todos los asistentes, muchas gracias por estar ahí. Les esperamos en la siguiente y última sesión del ciclo. Un cordial saludo a todos.